Ok, bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el taller. Vamos a hacer el punto número 10. ¿De qué trata? Vamos a leer el enunciado y a entenderlo para hacer el análisis previo antes de hacer el diseño de nuestro algoritmo en pseudocódigo y hacer la respectiva prueba de escritorio. Dice, dado el monto de una compra, realizar un algoritmo que le permita calcular el descuento considerando uno, el descuento es de 10% si el monto es mayor a 50.000. 2. Descuento es de 20% si el monto es mayor a 20.000 y menor o igual a 50.000. 3. No hay descuento si el monto es menor o igual a 20.000. ¿Listo? Entonces vamos a entender qué es lo que nos piden. Entonces, dado el monto de una compra, debemos eh, analizar o encontrar cuál es el descuento que se debe aplicar a la compra de acuerdo al monto que se ingresó. Es del 10% si el monto de la compra es mayor a 50.000, es del 20% si el monto está entre un valor mayor a 20.000 y menor o igual a 50.000. Y si el monto es menor o igual a 20.000, pues no hay monto, no hay descuento, perdón. Entonces, ¿cuáles las entradas de este algoritmo? Bueno, para este caso es clara que, o es claro que tiene solo una entrada, que es el monto de la compra. ¿Sí? Entonces, como representa dinero, vamos a definir esta variable como tipo real. Entonces aquí la única entrada de este algoritmo es el monto de la compra, que es a partir de el dato en el cual se va a basar el cálculo del descuento. Entonces ponemos aquí entradas, monto de la compra, monto comp y es de tipo real. ¿Cuál es la salida de este algoritmo? ¿Cuántas variables de salida están involucradas? Pues después de leer y analizar bien el enunciado que se propone ahí, pues la salida sería el valor del descuento, es decir, el descuento que se va a aplicar de acuerdo al monto. Solamente tiene una variable de salida este algoritmo. Entonces, esta variable la vamos a llamar descuento y es de tipo real. Bueno, ahora pasemos a hacer el proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que debe hacer este algoritmo? Entonces aquí el proceso consiste en encontrar cuál es ese valor del descuento. ¿Sí? ¿En qué nos basamos para saber cuál es el valor del descuento o cuál es el descuento a aplicar? De acuerdo a estas condiciones que nos dieron en el enunciado. Dice, si el monto es mayor a 50.000, si el monto es mayor a 20.000 y menor a 50.000, o si el monto es menor a 20.000. ¿Sí? Entonces, con base en esas condiciones, se van a aplicar los diferentes descuentos. Bueno, entonces, como tenemos condiciones aquí que se deben cumplir, vamos a utilizar la estructura de control si entonces. Y en su condición, pues vamos a poner la primera condición que nos aparece aquí. Entonces decimos, si el monto de la compra es mayor a 50.000, entonces, ¿qué va a suceder? Pues procedemos a calcular el descuento. ¿Cómo calculamos el descuento? Pues sería el, el monto de la factura por el 10%, que para este caso sería 0.1. Entonces tenemos esto que si se cumple esta condición que el monto de la compra es mayor a 50.000, el descuento va a ser o se va a calcular a partir del monto multiplicando por 0.1. Bien, bueno, pasemos a la segunda. Aquí viene un si no, donde nos dice si el monto es mayor a 20.000 y menor o igual a 50.000, pues debemos hacer el cálculo del descuento con base en el 20% del monto de la compra. Entonces,
aquí tenemos que hacer igual una comparación. Para eso hacemos un sí anidado, es decir, aquí en el sí no vamos a poner otro sí. Y en la condición de este sí que vamos a poner, pues vamos a evaluar que el monto sea mayor a 20.000. Entonces tenemos que evaluar eso. Decimos monto de la compra mayor que 20.000. Y también se debe cumplir otra cosa, que el monto sea menor o igual a 50.000. Entonces ponemos la otra condición aquí. Ya tenemos las dos condiciones que nos mencionan acá en el enunciado. Dice, el monto de la compra es mayor a 20.000 y el monto de la compra es menor o igual a 50.000. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a calcular el descuento con base o sacándole el 20% del monto. ¿Sí? El descuento va a ser de el 20% del valor del monto de la compra. Listo, muy bien. Y luego nos dice en el punto 3, aquí en el literal 3, que si el monto es menor o igual a 20.000, no hay descuento. Como entonces aquí ponemos un si no, ¿sí? Entonces la pregunta ¿es necesario poner aquí abajo, ¿sí? Aquí abajito, otra estructura de control evaluando la condición de que el monto sea menor o igual a 20.000? Pues la respuesta es no, no es necesario. ¿Por qué? Porque si no se cumple esta condición, quiere decir que el monto no es mayor a 50.000. Por lo tanto, se entra a validar acá, a ver si está dentro de este rango. Que el monto sea mayor a 20.000 y que también sea menor o igual a 50.000. Entonces, si no entra en este rango tampoco, por ende, o por descarte, se identifica que el valor del monto es menor o igual a 20.000, por lo cual el descuento lo calculamos directamente, como dice aquí. No hay descuento y en este caso el descuento será de 0 pollito o 0%. Aquí ya cerramos este sí, el sí más interno. Luego procedemos a cerrar el sí más externo, que es este de acá que me agrupa todo. Y listo, ya tenemos nuestro análisis hecho. Identificamos la variable de entrada, que es el monto de la compra de tipo real. Identificamos la salida del algoritmo, que es el descuento de tipo real. E identificamos y definimos cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para poder calcular el valor de nuestra variable de salida, es decir, el descuento. Ya con esto procedemos a hacer el diseño del algoritmo. ¿En qué lo diseñamos? En pseudocódigo. Luego aquí, ¿cuál es el siguiente paso? Pues venimos acá al inicio, todo algoritmo tiene un inicio y un final. Y debemos definir cada una de las variables que utilizamos. ¿Cuántas variables utilizamos? Se utilizaron dos variables, el monto de la compra y el descuento. ¿Sí? Aquí se definen variables tanto de entrada como de salida. Y ambas son de tipo real. Luego venimos a leer entradas. ¿Cuántas entradas tiene nuestro algoritmo? Solo una. Entonces procedemos a pedir el valor de esa entrada. ¿Cuál es la entrada? Entonces le solicitamos al usuario ingrese el monto de la compra y ese valor del monto de la compra lo almacenamos en la variable llamada monto compra. No hay más variables de entrada por solicitar, entonces procedemos a el paso del proceso. Este proceso que vamos a poner aquí nos lo inventamos, lo tenemos que volver a analizar, lo buscamos en Google, en un libro. No, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya en el análisis, en la parte del proceso, identificamos o se identificó qué es lo que se debe hacer, cuáles son los pasos que se deben seguir para poder calcular el descuento con base en las condiciones que se mencionaron en el enunciado. Entonces, lo que se hace es copiar y pegar el proceso aquí. Verificamos si el monto es mayor a 50.000. Si eso sucede, entonces calculamos el descuento sacándole el 10% al monto. Si esto no se cumple, entonces pasamos a validar si el monto de la compra es mayor a 20.000 y
que ese mismo monto sea menor o igual a 50.000. Entonces, ¿qué pasamos? Decimos que el descuento lo vamos a calcular ya no con el 10%, sino con el 20%. Y si esto no se cumple, es decir, esta condición de aquí, se calcula el descuento por medio del 0%, porque ya el monto sería menor o igual a 20.000, y cuando me dice que el monto tiene ese valor, el descuento es 0 o no hay descuento. Aquí cerramos el sí más interno y cerramos el sí más externo. ¿Qué se procede a hacer? A mostrar la salida. Y en la salida, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a decirle el descuento de acuerdo al monto de la factura es de, y le vamos a concatenar la variable que contiene ese valor, que para este caso es la variable que se llama descuento. Entonces lo ponemos ahí. Ya tenemos nuestro diseño en pseudocódigo. Ahora lo que procede es a probar nuestro programa. ¿Cómo lo probamos? Mediante la herramienta llamada prueba de escritorio. Recuerden que la prueba de escritorio es la ejecución manual de nuestro algoritmo, donde vamos a seguir paso a paso el flujo de operaciones que se van ejecutando en cada momento. ¿Listo? Entonces tenemos una tabla de 1, 2, 3, 4 y 5 columnas, porque tenemos dos variables, dos comparaciones y una adicional para la salida. Entonces, ¿qué va en el encabezado de la tabla? Pues van las variables que utilizamos y las condiciones que puedan aparecer. Entonces, ¿cuál es la variable que se utiliza aquí? Pues la variable que se utiliza en primer lugar es monto compra, porque es lo que se le solicita al usuario en primera instancia. Entonces la ponemos aquí como primer encabezado de esta columna de la tabla. Bueno, ¿qué sigue? Sigue aquí, después de leer el monto, lo que prosigue es una comparación. Entonces esa comparación la ponemos aquí. Luego, ¿qué aparece después de esa comparación o de esa condición? Y aparece la variable descuento. Pero si nos fijamos, acá también aparece la variable descuento, y el cálculo de su valor depende de otra condición. Entonces es muy conveniente poner como tercer encabezado de la tabla esa condición, ¿sí? Para que decir, si no se cumple y no, si se cumple esto, el valor del descuento va a ser esto. Entonces por eso acá en la cuarta columna vamos a poner el descuento. Y por último vamos a poner la salida, que es lo que va a ver el usuario por su pantalla. Entonces venimos y ejecutamos. Dice, ingrese el monto de la compra. ¿Sí? Entonces el usuario ingresó 100.200 y ese valor quedó almacenado en la variable monto compra. Por eso me aparece aquí en esta columna. ¿Qué se procede a hacer después de leer la única entrada que tiene nuestro algoritmo? A hacer la comparación. Entonces entramos al proceso y verificamos. El monto de la compra es mayor a 50.000. Entonces verificamos. 100.200 es mayor a 50.000. Esto es correcto, esto es verdadero. Entonces pasamos a hacer el cálculo del descuento. ¿Y cómo lo calculamos? Pues multiplicando el monto de la compra, que para este caso son 100.200 por 0.1, y eso nos va a dar un total de 10.020. Como se cumple esta condición, se ejecutó esta tarea, ya no tiene por qué ingresar acá, pasa derecho al fin sí, sale la estructura de control y muestra la salida. ¿Y qué va a mostrar en la salida? Pues va a decir el descuento de acuerdo al monto de la factura es de, entonces la variable de descuento se reemplaza por su valor, que en este momento es de 10.020 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la siguiente prueba de escritorio. Le sale el mensaje al usuario, ingrese el monto de la compra. Entonces el usuario en este momento digita 35.000 y ese valor queda almacenado en la variable monto de compra, por eso aparece acá. Luego, ¿qué procede? Venimos a hacer validaciones, a hacer comparaciones, a evaluar estas condiciones. Entonces venimos para acá. La primera condición que me aparece es el monto es mayor a 50.000. Venimos y verificamos. ¿El monto cuánto es? 35.000. 35.000 es mayor a 50.000. Eso es falso de toda falsedad. Entonces, como no se cumplió esta condición, pasamos al si no.
y en el si no tenemos esta otra condición. Entonces pasamos a evaluarla. El monto de la compra, es decir, 35.000 es mayor a 20.000, verdadero, y el monto de la compra, es decir, 35.000 es menor o igual a 50.000, verdadero, y como tenemos verdadero y verdadero, esto nos da como resultado, pues, verdadero. Y como se me cumplió esta condición, el descuento se va a calcular de esta forma, sacándole el 20% al monto de la factura. Entonces nos queda así. El monto de la factura en este caso, ¿cuánto es? 35.000. Vamos a multiplicarlo por el 20% y esto nos da que el descuento para este caso es de 7.000. Como ingreso aquí, no se tiene en cuenta esto, sale del sí y más interno, sale del sí más externo y se procede a mostrar la salida. Entonces al usuario le va a salir el descuento de acuerdo al monto de la factura es de, y le concatena el valor de la variable de descuento, que para este ejemplo, para esta prueba, es de 7.000 y le va a salir esto de acá. Luego viene, se ejecuta de nuevo nuestro algoritmo, se le pide un dato al usuario, ingresa el monto de la compra, ese monto de la compra lo digita el usuario y cuando le da enter, el usuario digitó 18.500 y en el momento de darle enter ese valor queda almacenado en la variable monto de compra. Como ya se leyeron todas las variables o la única variable que tiene este algoritmo, esta variable de entrada, se procede a hacer el proceso. Y entonces venimos a comparar. El monto de la compra es mayor a 50.000, entonces monto de la compra. 18.000 es mayor a 50.000, entonces esto es falso. Luego viene, como no ingreso aquí, viene a evaluar el si no y realiza esta comparación. ¿Qué dice? El monto de la compra es mayor a 20.000, falso, porque es 18.500, y el monto de la compra es menor o igual a 50.000, verdadero. Pero como tenemos falso acá y verdadero acá, y el operador lógico que se está utilizando es un i, esto me da falso. ¿Y cómo se calcula el descuento? Como no se cumplió esto, no entra acá, pasa al si no y me dice que el descuento equivale al 0%, es decir, no se le aplica descuento a ese monto de la compra. Se ejecuta esta operación, sale del sí más interno, luego viene y sale del sí más externo y procede a la salida. Y en la salida al usuario le va a aparecer el descuento de acuerdo al monto de la factura es de, entonces aquí dice descuento. Luego, ¿qué aparece? ¿Qué sucede? Pues le va a aparecer al usuario eso por pantalla. El descuento de acuerdo al monto de la factura es de 0 pesos. Bien, de acuerdo a estos valores de entrada, se obtuvieron los resultados esperados. Por lo cual se puede decir que nuestro algoritmo está correcto y soluciona el problema planteado en el enunciado. Ahora, ¿qué prosigue? Pues vamos a pasar a transcribir este diseño que está en pseudocódigo a PCInt para poder correrlo, ¿sí? Poder ver cómo se va ejecutando nuestro programita. Vamos a organizar esto acá. Si se fijan muy bien, aquí lo que se hace en el PCInt simplemente es transcribir exactamente lo que tenemos en nuestro diseño del pseudocódigo. Miren, definir variables, definir monto com, descuento como real, se definen esas variables. Leer entradas, se lee las entradas, ingresa el monto de la factura, el monto, sí, se hace exactamente igual. Vuelvo y les digo, como en estos momentos estamos comenzando apenas con el tema de la algoritmia, que es la base de la programación, estaría mucho mejor si en vez de hacer copiar y pegar, lo transcriben, literalmente lo transcriben, miran acá y van transcribiendo, para que se vayan apropiando de esa mecánica y vayan siendo conscientes de lo que están haciendo. ¿Listo? Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a ejecutar este algoritmo, Tiki,
Y venimos acá a verificar el funcionamiento ingresando los valores de de las variables o de la variable de entrada que utilizamos en la prueba de escritorio. Venimos acá, acá y vamos a mostrar. A ver, ahí se ve bien, bien. Vemos si ejecutamos. Vamos a la prueba de escritorio. Voy a correr un poquito esto. Ahí sí se ve, se alcanza a ver un poquito. Vamos a hacer un poquito más largo esto para que se alcance a visibilizar mejor. Tengo una mejor visual. Acá, aquí. Y aquí quedamos muy bien. Perfecto. Ahora sí, procedemos a hacer la ejecución con los datos de la prueba de escritorio. Entonces me dice, ingrese el monto de la compra. El primer monto que se ingresó fueron 100.200. Entonces vamos a verificar. Dice, el monto de la factura es de, un poquito al zoom acá. Bueno, ahí se alcanza a ver todo. Sí, se alcanza a ver muy bien. Dice, el descuento de acuerdo al monto de la factura es de 10.020 pesos, igual que tenemos acá, 10.020 pesos, o sea que estamos bien. Vamos a ingresar el segundo valor de nuestra prueba de escritorio, que son 35.000, y me dice el descuento de acuerdo al monto de la factura es de 7.000, y aquí me dice 7.000, exactamente, muy bien. Y ahora vamos a ingresar 18.500, a ver de cuánto es el descuento. Dice, el descuento de acuerdo al monto de la factura es de 0, igual que nos salió acá. Bueno, muchachos, espero que les haya servido y les sea útil el haber solucionado este ejercicio y haberlo mostrado paso a paso en su creación y solución. ¿Listo? Espero que si les gustó le den al me gusta, se suscriban al canal para que les lleguen las notificaciones y si le dan a la campanita le van a llegar las notificaciones mucho más pronto. Bueno, que estén muy bien, hasta la próxima.